Buenos días, profesor. Buenos días, doctor. ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a esta su última clase del año. Sí. Órale, Brenda, se cortó el pelo. Sí, Mire, profe, un cambio de look ya para anda empezar el cambiando. año. Eso, muy bien. Activen sus cámaras, los demás que faltan, por favor. Itsuri, Lupita Santos, Miguel Profe, ¿cree Ángel. que me dé chance de tener la cámara apagada un momento, unos 15, 20 minutos en lo que atiendo a mi hija? Sí. Y Miguel Ángel Reyes, Bello. Bien, vamos a pasar a asistencia, ¿les parece? Cintia Vivero, Hola, buenos días, profesor presente. Delgado Sarmiento, Presente. Posadas Almazán, Presente. Gómez Juárez, Cárdenas Rosas, Presente, profesor. Itsuri Candewi, Presente, profesor. Dana Pamela, Alejandra Bautista, Montserrat Galicia, Presente. Jesús Andrei, Valeria Rico, Santos Pérez, Presente, profe. Campos Juárez, Carmona Quintas, Manzano Morales, Cruz Márquez, Isaac Torres, Gallardo Vázquez, Presente. Baena Corona, Arcos Andrade, Presente, buenos días. buenos días, Ábalos Reyes Presente. y Reyes Bello. Presente. Muy bien. ¿A quién le toca exponer hoy, Brenda? Le toca en primer lugar a Rodolfo, profesor, después a mí y a Leslie. Somos Ok. los tres que se supone que vamos a exponer el día de hoy. Bien, te voy a pedir un favor, Brenda. Compártenos el video que nos dejó tu compañero Rodolfo. Lo subí ahorita al grupo. Sí, enseguida, profesor. Sí, por favor, ya te tardaste.
Ya voy, profesor. Es que como yo tomo las clases desde la computadora, estoy vinculando rápido mi teléfono con para poder presentar el video. Ok. Permítame. Sí, no te preocupes.
Listo, profesor. Disculpe la espera. Bien, no te preocupes, si eres tan amable, ponle volumen y reprodúcelo, porque viene con voz. Ahí en tu pantalla del lado derecho de la presentación tienes una bocinita. ¿Ya la viste? Abajo de la imagen de la estatua. Ahí en el extremo derecho. Abajo. Abre la pantalla. ¿Qué cree que ya está el volumen al máximo? Ya lo subí, profe. Ah, ¿y ya lo escuchas? ¿Ya se escucha? Sí. Ponlo entonces. Sí, listo, por favor. Bueno, regrésalo, por favor. Lo voy a ir leyendo para que no haya problema porque el audio no se escucha. La helenización y secularización del derecho romano. La helenización y secularización del derecho romano implicaron la influencia de la cultura griega en el desarrollo del derecho en Roma y la separación del derecho de la religión, transformando así la práctica legal romana. Helenización significa que Roma retoma parte de la cultura griega que era conocida como la cultura helénica. ¿De acuerdo? Continuamos. La helenización fue el proceso mediante el cual Roma adoptó y adaptó elementos de la cultura griega, la cultura helenística, especialmente tras la conquista de Grecia en el siglo II antes de Cristo. La secularización describe el proceso por el cual las instituciones políticas y jurídicas romanas se fueron desvinculando de la religión, priorizando normas racionales y civil. Helenización aportó profundidad filosófica y racional al derecho romano. Secularización permitió su independencia de la religión, sentando las bases del derecho moderno. Ok, aquí no hay tanta complejidad. Seguimos. Helenización. Cuando el pensamiento helenístico se introdujo en Roma a través de la filosofía griega,
Este intercambio cultural dio lugar a la creación de una rica literatura jurídica clásica, que se desarrolló sin que el derecho romano perdiera su esencia original. Durante este periodo se establecieron nuevas normas jurídicas que reflejaban una mayor influencia de la cultura griega, lo que llevó a una evolución en la forma en que se entendía y aplicaba el derecho en Roma. Ya es un derecho no romano 100%, sino fusionado con el griego. Secularización. La secularización del derecho romano se refiere a la separación del derecho de la religión, un proceso que permitió que el derecho se convirtiera en un sistema más laico y accesible. Este cambio fue crucial para el desarrollo de un marco jurídico más democrático y público. La secularización se evidenció en la publicación de colecciones de fórmulas jurídicas que antes eran de conocimiento exclusivo de los sacerdotes, como la obra de Gneo Flavio en el 304 a.C., que hizo que estas fórmulas fueran utilizadas públicamente. Este proceso de laicización del derecho también facilitó la creación de fuentes escritas, lo que marcó un cambio significativo en la práctica legal romana. Antes, recuerden que las leyes solamente las conocían en estricto sentido los sacerdotes, y con esta fusión con los griegos se separa a la iglesia, se le hace a un lado, tú vete a dar tus misas, vete a hablar de papá Dios por allá, y lo jurídico, las leyes, las reglas del ser humano, las vamos a ver aquí, y ahora ya las publicaban, y la gente ya tenía el derecho a poder conocer y ver las leyes, saber qué era correcto, qué no era correcto, qué se sancionaba, cómo se sancionaba. ¿Cuál era el beneficio de esto? Pues que ahora tú sabías que si cometías una conducta determinada te iban a castigar de tal o cual forma. Por lo tanto, te abstenías de cometer esas conductas. Y antes no. Antes tú realizabas una conducta y de manera sorpresiva eras detenido y te enjuiciaban sin que tú conocieras que lo que habías hecho era un delito. ¿Me explico? Por eso ahora hay una evolución muy grande en el derecho, a través de la fusión con la cultura helenística o cultura griega. Continuamos, por favor. No te preocupes, déjalo que corra. Bien. Ah, caray, ahí nos dejó un espacio en negro. Yo creo que seguía su explicación todavía. Secularización es separación, ¿de acuerdo? Recuerden que en México con Benito Juárez y las leyes de reforma también hubo una secularización con la iglesia, hubo una separación iglesia-estado, ¿de acuerdo? Y también hubo una secularización de los bienes de la iglesia. Recuerden que en México se les confiscaron todos sus bienes a la iglesia. Y bueno, fue un proceso muy grande, pero imagínense si no se los hubieran quitado en ese entonces, si ahorita cuántas propiedades tiene la iglesia, imagínense antes, ¿no? Entonces, siempre es importante separar lo que es de Dios a lo que es del hombre en este sentido, porque yo no digo que para nada, no quiero que se confundan, aclaro. Ahí ponle pausa tantito. No quiero que se confundan y vayan a decir, el maestro nos dijo que Dios es malo, yo por eso ya no creo en Dios. No, 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 y menos en estas épocas. Arrullen al niño, ¿sí? Al arrorro niño, ¿ok? Nada más les estoy diciendo que como decía Jesucristo, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Dios no nos habla así a través del cielo, escuchamos los truenos, las maravillas de lo que Él creó, pero no escuchamos su voz, así que todos la oigan y que digan, no, lo dijo muy claro, es más, quedó grabado, ¿no? Dios nos dijo esto, no. Eso eran patrañas que decían los sacerdotes y al principio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la primera etapa de la historia de Roma? Chabelita, dinos, ¿cuál era? No, profe, la verdad ahorita me quedé así porque estaba pensando en que se me va a En caer Dios. el agua de la lavadora y me agarró en ceros. Pues Perdón, corre profe. a ver la lavadora, mientras que nos lo diga Candewi. ¿Cuál fue la primera etapa de Roma, Itsuri? Ay, es que estoy buscando en mis apuntes, profe. Un No, no es momento. de buscar en los apuntes, es de traerlo en la mente, ¿sí? Imagínense, por favor, eso ya, ¿quién se lo sabe? Profesor, ¿sería la etapa de la República? La primera, Am, voy a ¿Sí? empezar a meter efectos aquí en mis presentaciones, ahorita les voy a poner el burro ahí rebuznando. La primera etapa de la historia de Roma, caray, Rómulo, Remo, ni el que lo expuso, ¿quién expuso eso? Yo, profe. Yo, ¿y cuál es la primera etapa, Montserrat? ¿La monarquía en Roma, La profesor? monarquía. La monarquía, y la estamos citando, ¿por qué? Porque acuérdense que la monarquía era hereditaria, el rey tenía todo el poder, ¿por qué? Porque se consideraba que el rey era un intermediario entre Dios y su pueblo, que Dios en sueños le decía cómo debía gobernar y si les debía poner impuestos y todo lo que debía ocurrir. Esto dejaba en estado de indefensión, por eso decimos lo que es de Dios, pues que lo atiendan los sacerdotes en la iglesia, pero las leyes del hombre que se hagan públicas, ¿de acuerdo? Bien, bien, continuamos, Brenda, por favor. La combinación de la helenización y la secularización del derecho romano resultó en un sistema legal que no solo era más inclusivo, sino que también reflejaba una mayor diversidad cultural. La influencia griega ayudó a moldear el derecho romano en un contexto más amplio, permitiendo que se desarrollaran nuevas ideas y conceptos que perdurarían en la tradición jurídica occidental. Este periodo es fundamental para entender la evolución del derecho en no sé qué y su legado en el derecho moderno. En Roma y su legado en el derecho moderno. Claro, hay un derecho romano antes de Grecia y después de Grecia. Hay una modernización del derecho. ¿Sí? Ponle play, por favor. Vamos a ver un antes y un después del derecho romano, antes y después de Grecia. La combinación, ya, eso ya. Este derecho mezclado es el que perdura hasta la actualidad, ¿eh? El derecho de Roma con el derecho de Grecia. Conclusiones de la helenización. Cultura y educación. El griego se convirtió en lengua de prestigio. Se estudiaban retórica, filosofía y ciencias griegas. Filosofía. Difusión del estoicismo, del epicureísmo, del escepticismo. Sus representantes fueron Séneca y Marco Aurelio. En el arte y la arquitectura, copias romanas de esculturas griegas, uso de órdenes clásicos como el dórico, el jónico y el corintio, que fueron los principales estilos arquitectónicos de la cultura romana, ¿sí? Apréndanselo por cultura general. Esto lo ven desde secundaria y prepa, ¿sí? El dórico, el jónico y el corintio. Religión.
se da el sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es una mezcla de los dioses romanos y de los dioses griegos, ¿sí? Dioses romanos se identificaron con los griegos. Zeus, no, Zeus, ¿sí? ¿Ok? Con acento en la E, Zeus. Zeus, que era un dios griego, se comparaba con Júpiter, que era el dios romano, el dios todopoderoso, el más fuerte, el Hulk casi, ¿no? De ahí de los griegos y de los romanos. Afrodita, que era una diosa griega, se mezcla con Venus, se equipara con Venus de Roma, ¿ok? Bien, en el pensamiento político existe una influencia de ideas griegas sobre ley, virtud cívica y gobierno. Roma conservó su poder político militar, pero su vida intelectual y artística ¿qué dice Ivette? No se ve, ¿verdad? No se ve, profesor, es que está como es video, está el icono de, bueno, él está ahí, no, Bueno, tapa en las esta, letras. en esta transformación para pronto, su vida intelectual y artística, su pensamiento en el arte, en la cultura, en la política, su pensamiento se transformó y se retomó muy profundamente todo lo griego. Recuerden que los romanos eran la fuerza, el poder, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esto? Por eso hicieron un imperio tan grande y por eso dominaron a los griegos incluso. Pero los griegos eran los intelectuales, los del arte, los de la ciencia, los de la cultura. ¿Estamos? Entonces, al fusionarse, pues Roma se hizo más poderoso. Ya tenía el poder militar, pero a su vez tenía las leyes, tenía el pensamiento, la cultura, el arte de los griegos. Y supieron tomarlo mejor. ¿Correcto? Continuamos, Ivette, por favor, si eres tan amable. Conclusiones de secularización. El derecho romano, desarrollo de leyes civiles basadas en la razón, ley de las 12 tablas, jurisprudencia. Esto se hizo ya en la helenización de Roma, ¿correcto? Ya nos había explicado Rosita de Olivo lo que era la ley de las 12 tablas, pero no nos habíamos aterrizado que ya era una combinación de las leyes romanas con las griegas. Estado y religión, aunque la religión fue importante, el poder político se ejercía con criterios administrativos y legales. El cristianismo, con el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, después ya cuando Papá Dios ya se había muerto, ¿sí? Se reconoce la libertad religiosa. Gradualmente se transforma la relación Estado-religión. El pensamiento jurídico. Hay una separación progresiva entre normas jurídicas y mandatos religiosos. Es lo que hemos estado viendo durante toda esta clase. Roma sentó bases del Estado laico, donde la ley se fundamenta en la razón y el orden social, no solamente en lo sagrado. Continuamos, Brenda. Según yo creo que ya es todo, pero vamos a ver si no nos da una sorpresa. Solo que aparezca una lámina que diga ahí gracias, ¿no? ¿Qué ole? Cualquier pregunta al profesor, no, pues si no lo tenía preparado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacerle caso a su compañero Rodolfo, que expuso de una manera muy especial, muy particular en esta ocasión. Y bueno, siguiendo su mandato, ¿alguna duda, compañeros? Hablen ahora o reprueben para siempre. Sí, porque resulta que no tienen dudas si les pregunta a uno cuál fue la primera etapa de la historia de Roma y no saben. Sí, andan ahí todos pollinos.
Es el frío, profe, es el frío. Ah, qué frío, los jumentos no sienten frío, ¿no? Bien. Mira, Mariana, cómo le da risa, ¿verdad, Mariana? Usted sí sabe que es un jumento. A ver, Mariana, díganos. Mm, ay, es que mi mamá le dan las palabras domingueras y... Y sueno igual que tu mamá. Sí, ¿Y ya le preguntaste a tu mamá qué es un jumento? sí, ¿Qué es? un burro. Un burro, exacto. Y hoy vienen muy jumentos, ¿no? Hoy vienen así muy jumentos, hasta les veo sus orejotas, ahí como les crecen, ¿sí? Pero bueno, vamos a desjumentarnos hoy, ¿ok? Creo que ya se están sacudiendo eso y se van a convertir en búhos, ¿de acuerdo? Bueno, como símbolo de la sabiduría, ¿de acuerdo? Bien. Continuamos con tu exposición, Brenda y Beth, ya que no hay preguntas de tus compañeros. Perfecto, profesor. Enseguida la comparto. Gracias, Brenda. Pues bueno, buenos días, profesor y maestros. Perdón, compañeros, estoy un poquito nerviosa. Ok. A mí me toca exponer sobre los plebiscitos. Era una decisión tomada por la Asamblea de la Plebe, llamada Concilium Plebis. Participaban solo los plebeyos, y la Asamblea era presidida por los tribunos de la plebe. Se decidían leyes y resoluciones llamadas plebiscita. Y pues bueno, de los plebiscitos sería eso nada más. Ok, perdón, no también. Trataban temas políticos, legales y sociales, especialmente en defensa de los intereses de la plebe. Al inicio, los plebiscitos solo eran obligatorios para los plebeyos. Desde el año 287 a.C., con la ley Hortensia. Ok. Los plebiscitos pasaron a tener fuerza de ley para todos los ciudadanos romanos, incluidos los patricios. El siguiente tema sería el Senado. Fue una de las instituciones más importantes de la República y el Imperio Romano. Era un consejo de ancianos, senex, que es igual a anciano, formado por patricios al principio y más tarde también por plebeyos destacados. No era un órgano, electo directamente por el pueblo, sino nombrado por los magistrados. Sus funciones principales era asesorar a los magistrados, controlar las finanzas, la política exterior, la administración interna y nombrar dictadores. Los siguientes son los cónsules romanos. Eran las máximas autoridades de la República Romana. Eran los magistrados supremos de Roma durante la República. Se elegían cada 2 años para compartir el poder y evitar la tiranía. Comandaban el ejército en compañía, En campaña. perdón, en campaña, y ejecutaban las leyes y resoluciones del Senado. Este, lo- los cónsules, pretores, tribunos, sus decisiones se llamaban senatus consulta. También, ok. Bueno, en cuestión de comandaban el ejército en campaña, pues eran declarar la guerra, firmar tratados. Y ok, sus funciones eran altamente respetadas y se convirtieron en leyes no escritas de práctica obligatoria.
Los siguientes son los edictos de los magistrados. Tenían funciones de juez. Ciertos casos importantes, supervisaban ceremonias religiosas y oficiales. Se elegían por la comitia centuriata, o sea, la Asamblea Militar Cívica. Podían ser patricios o plebeyos. Eran declaraciones oficiales emitidas por los magistrados con autoridad legal sobre cómo se debía actuar en ciertos casos. Funcionaban como normas provisionales que podían convertirse en práctica aceptada o ley. Los emitían los magistrados con imperium, cónsules y los pretores. O sea que había dos clases de magistrados. Unos eran los cónsules y otros eran los pretores. ¿Sí? Sí, correcto. Y por último, los tipos de edictos. Edictum praetoris, emitido por el pretor urbano o pretor peregrino. Regulaban procesos judiciales y acciones legales. Edictum perpetuum, edictos que se repetían cada año y se convirtieron en parte del derecho romano. Y edictos especiales, sobre finanzas, mercados, construcción, mantenimiento de vías públicas y etcétera. Sería todo, profesor. Ok, bien, vamos a ver. ¿Ustedes habían escuchado este término, esta palabra de edicto? Nadie. No. Bien. Al principio de la historia, los edictos eran comunicaciones, era como mensajería que se llevaba de un lugar a otro, ¿sí? Por ejemplo, de un cónsul al Senado, de un cónsul al emperador, etcétera. Eran formas para comunicarse. ¿Pero qué se creen? Que por eso es importante el derecho romano, porque ahora en la actualidad en el derecho mexicano siguen existiendo los edictos. Hay publicaciones, por ejemplo, si yo sé que mi casa me la vendió hace 40 años Miguel Reyes Bello, ¿sí? Sí, Miguel, pues ni modo que voy a escoger a Itzuri, ¿no? Todavía ni nacía, ¿sí? Miguel Reyes Bello me vendió una casa hace 40 años, pero nunca me la escrituró, nunca la escrituró. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo le voy a demandar el otorgamiento y firma de escrituras, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significará que le demande el otorgamiento y firma de escritura? Que lo voy a hacer comparecer a juicio para que él, que fue el que me vendió la casa, vayamos ante el notario y como todos los papeles siguen a su nombre, él ahí delante del notario diga, sí, hace 40 años yo le vendí la casa a Cris, ¿no? Y él bien buena onda me la compró, pero yo soy muy abusivo y me perdí, ¿no? Entonces no le firmé. Bueno, pues ahorita vengo a firmarle para que las escrituras ya salgan a su nombre, porque él es el nuevo dueño. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí están poniendo atención? Bien. Sí. Pero ¿qué pasa? Que yo sé que esa casa me la vendió Miguel Reyes Bello, pero como sucedió hace 40 años, yo voy a ir a un juzgado y les voy a decir, es que el notario no me quiere hacer las escrituras a mi nombre. Tiene que haber la orden de un juez para que el notario ya reconozca la propiedad a mi nombre y me dé las escrituras a mi nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me va a decir el juez, sí, ¿quién te vendió? Miguel Reyes Bello. ¿Hace cuánto? Hace 40 años. ¿Y dónde rayos está Miguel Reyes Bello? No, pues fue hace 40 años, ya no sé ni dónde ande, ni, es más, no sé si todavía esté vivo, no sé nada, ¿sí? Ah, bueno, no te preocupes. Esta demanda se va a publicar, fíjense bien, en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos de mayor circulación del país.
y se le va a notificar a través de los medios de comunicación, medios masivos. Actualmente ya puede ser incluso por Facebook, Instagram, etcétera, por las redes sociales y por los periódicos. Miguel Reyes Bello, donde te encuentres, donde estés, hace 40 años vendiste una casa ubicada en tal lado, por favor, Cristian Espinosa dice que tú se la vendiste. Si te invito a que vengas a este juzgado, ya se da el nombre del juzgado, el número, todo, para que alegues lo que a tu derecho convenga. Y en ese momento aparece Miguel Reyes Bello y dice en el juzgado, mentira, yo no le vendí nada, esa casa está invadida, ¿sí? Por decir algo. O puede ser que si aparezca Miguel Reyes Bello y diga, sí, yo se la di, ¿dónde firmo? O puede ser también, fíjense bien, que Miguel Reyes Bello nunca apareció y no aparece, pero él ya fue notificado por edictos. Así se le llama, edictos a estas publicaciones que se hacen en los medios de comunicación masiva, en los medios de mayor circulación. Y si Miguel no aparece, el juicio se va en rebeldía y el juez me va a dar la razón y en su sentencia me va a dar la propiedad de esa casa y va a dar la orden al notario público para que la escriture a mi nombre. ¿De acuerdo? Cintia. Esa era mi duda, profesor. Dije, bueno, si ya se le notificó y nunca se presentó, ¿el fallo es a favor de usted? Bueno, por así Pues decirlo. sí, claro. Por eso siempre hay que comparecer a los juicios, porque si no los juicios se van en rebeldía. Y la única palabra y la única versión que van a tener es la del que demanda. O sea que es como el ¿Correcto? que calla otorga. Exacto, exacto. Rosa, Profesor, tengo una duda. ¿Son 7 veces que tiene que aparecer en el edicto en los periódicos o cuántas veces son? Porque, bueno, depende del asunto que se trate y de la materia. ¿Sí? no. No es lo mismo en materia mercantil que en materia civil y en otras materias, ¿no? Sí, porque ¿Correcto? eso sí lo había yo visto en los periódicos de que se solicita la presencia de las personas en tal juzgado por arreglos bueno, que algún arreglo que se tenga que hacer, pero Exactamente. lo había visto yo repetitivamente Ajá, como el 3 juez va a decidir, veces. es el juez quien va a decidir cuántas publicaciones se tienen que hacer y también el juez va a decidir cada cuánto tiempo se van a hacer estas publicaciones. ¿Por qué? Porque si yo llevo un asunto, yo me encargo de que hagan una publicación al día, ¿no? Si el juez dice tienen que ser 5 publicaciones, yo le digo échame la mano, ¿no? Que se publique en diario y en una semana ya corrió el término y ya nos vamos con el juicio, ¿no? Pero imagínense que el juez dijera, se tienen que hacer 5 publicaciones mensuales, esto ya nos llevó a 5 meses, ¿sí? Ahí entra la habilidad del abogado, que si la ley no dispone un periodo, pues tú lo puedes convenir con el juez para que se agilice, ¿no? Y el juez te va a decir, no, como diario, no, no inventes. Bueno, pues cada semana, ¿no, su señoría? No, se me hace muy poco, bueno, cada 15 días, pero no cada mes, no invente. ¿Ok? Muchas gracias, profe. ¿De qué? ¿Alguien más tiene dudas? Profe, yo, ¿Quién es yo? Miguel Reyes, Ok, a ver tú, Miguel. había dicho que en caso de que yo me presentara y le dijera que fue una invasión, ¿qué pasa? Obviamente tú lo tienes que acreditar, empieza el juicio, para eso se inicia un juicio, ¿sí? Por eso yo fui a demandarte, porque tú tendrías que demostrar primero que eres el propietario, obviamente, pues sí está tu nombre en la propiedad, pero yo voy a demostrar con los, por ejemplo, con los testimonios de los vecinos que yo vivo ahí hace 40 años y a ti ni te conocen. Porque tú dices que eres el dueño, pero entonces si eres el dueño, ¿por qué no te has parado ahí durante 40 años? Y yo voy a demostrar con el testimonio de los vecinos que yo he vivido ahí. 2, voy a presentar todos los recibos que yo sí tengo, porque yo pagué predio, agua, tengo contrato de luz, de teléfono, etcétera, desde hace muchos años. ¿Tú qué demuestras? Ya ¿Sí me nada. explico? Ujú. Entonces,
Por eso se necesitan los abogados. ¿Y por qué? Si yo estoy demostrando que estoy viviendo en esa casa desde hace 40 años, ¿por qué hace 40 años o 30 o 35 no manifestaste tú o pusiste una denuncia por invasión, por despojo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que ahora que ya quiero escriturar, ahora ya te apareces y dices, no, yo no, ¿cómo no? Pero a lo mejor hasta tengo yo un recibo firmado por ti y te hacen una prueba pericial y resulta que tú firmaste que sí recibiste esa cantidad y a lo mejor si tú incluso en el juicio negaste que me la hayas vendido y en la pericial con los recibos y todo aparece que sí la vendiste, hasta te podemos pedir una indemnización, ¿sí? Y por falsa declaración te vas al bote, ¿ok? ¿Alguien más tenía una pregunta? Profe, Tú, Miguel, otra vez, Yo, ándale. profe, respecto a Espérate. eso, ¿Quién? no, Espérese. Todavía no te digo, Guadalupe, estoy con Miguel. Aguanta. profe, pero ¿cuánto te gasta uno en un juicio de esos? No, pues depende de tu abogado. Si te Ah, agarras uno de ahí de tu colonia, a lo mejor 10,000 pesos, pero te lo va a arreglar en 50 años, ¿no? órale. O le dices adiós a esos 10 Y mil es que te pesos, lo ¿no? arregla. Si te lo arregla un buen abogado, a lo mejor te cobra 100,000 pesos, ¿no? Depende de cuánto es el valor de la casa, no sé. Te puede cobrar por el asunto, te puede cobrar por porcentaje del inmueble, Mm, ¿no? Depende, pero pues ya tú sabrás con quién vas, ¿no? Es como el mecánico. ujú. Si vas con el de bata blanca o si vas con el de la colonia, ¿no? Ahí tú Ujú. sabes. Bien, ahora sí, Lupita Santos, manifiesta tu duda. era respecto a lo del, un ejemplo, ¿no? Que dice, a lo mejor yo tengo pagos de predio, de, bueno, algún recibo que haga acreditación de esa propiedad, pero sí se puede sacar algún tipo de, bueno, un ejemplo, en el caso del predial, si no está escriturada esa propiedad a tu nombre, ¿cómo se manejaría en ese caso? A ver, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que hacemos la mayoría, ¿no? Si no tienes la propiedad a tu nombre, pero tú vas y pagas el predio a nombre, en este caso, de Miguel Reyes Bello, pero tú tienes los Ah, recibos, ¿por qué? ok. Porque tú has ido a pagar. ¿El que va a demostrar? Ok, esa era mi duda. Obvio, ¿Cómo se obvio, manifestaban esos? obvio, si yo fuera su abogado, hacía un acta de hace muchos años de que se me extraviaron esos documentos, ¿no? Y a lo mejor se los encontró el que los está presentando. Y recuerden, para los abuelitos, para las mamás, para la gente ya mayor, son bien miedosos la gente grande, ¿sí? Y no para nada quieren sacar sus escrituras de su casa a la calle, porque dicen, si se me pierden, me van a quitar mi casa. No, no importa quién los tenga, importa a nombre de quién están las escrituras, ¿sí? Imagínense que Brenda se encuentre ahí en la combi la factura de mi coche y ya va a ir y me la va a quitar. No, porque está mi nombre. ¿Y con qué comprueba que es de ella? ¿Dónde hay un contrato de compraventa del vehículo? Y yo sí voy y hago una denuncia por extravío de documentos, y si ella los presenta en un momento dado y quiere hacer una denuncia por robo del vehículo, lo que sea, pues la atoramos y se va al bote, ¿no? Depende del abogado que tengan enfrente. A ver, Cintia, Oiga, profesor, yo había escuchado con ese tema de los carros o motos que hay un papel que se hace en 12, no sé, creo que es un INE y la firma o no sé, endoso, endoso. endoso, eso. Y si el endoso lo tiene la persona, aún así usted puede decir que se le extraviaron sus documentos o ahí sí ya es diferente. No, pues ahora el delincuente sería yo, ¿no? Porque vendí el coche y ya después quiero decir que se me extraviaron los documentos. Si en el endoso debe de tener, fíjense bien, en la responsiva de la compraventa de un vehículo, pues primero tienes que tener la responsiva, ¿sí? A partir de esta fecha. ¿Por qué? Porque yo vendo mi coche y si el día de mañana se lo vendo a Miguel Ángel Ábalos y resulta que Miguel Ángel Ábalos se pone a saltar oxos en el coche que era mío, pues yo hago constar que a partir de ayer yo lo vendí y todo lo que traiga, si hay una denuncia de actos criminales que se hayan cometido en ese vehículo antes de ayer, son mi responsabilidad.
pero a partir de ayer ya son responsabilidad de Miguel Ángel, ¿correcto? 2, tiene que llevar copia del INE. 3, el endoso de puño y letra con su firma para una pericial y que vean que sí firmó, que sí fue él. 3, pónganse atentos. Si yo le compro el coche a Rosa Isabel y me lo endosa, pues yo veo su INE, ¿sí? La cotejo, que sí es Rosa Isabel Cárdenas, que sí es ella, y que no vaya a decir la INE Rosa Isabel Cárdenas, pero que yo tenga frente a mí a Itsuri Kandewi, ¿no? Y digo, ah, caray, ¿qué edad tienes, Rosa? 49 años, profe. 49, imagínense, y tengo ahí vendiéndome el coche Itsuri, y me presenta la credencial de lector de Rosa Isabel Cárdenas, de 49 años, digo, no, aquí hay gato encerrado, ¿no? Tú no eres Rosa Isabel Cárdenas, ¿sí? Entonces me quieren timar, aquí hay un problema, y no lo compro. Pero si ya se presenta Rosa Isabel, la veo en la foto, veo la edad, coincide y todo, a lo mejor hasta le pido otra identificación, y si es, pues ya pongo la copia, allí se agrega a la responsiva y ya acreditamos con esto la operación. Bien, Rosa. Aparte, profe, también cuando se hace una compra y venta, pues si pueden tener testigos y copias de los testigos, qué mejor, para Claro, que así haya personas que atestiguen por cualquier situación que pase. claro, y lo checas en Repube también. Pero bueno, compañeros, hasta aquí llegamos el día de hoy. Es la última clase del año. Nos vemos el 3 de enero. Les envío un respetuoso y afectuoso abrazo para estas fechas a ustedes y lo hago extensivo a toda su familia. Que tengan felices vacaciones. Profe, no se vaya, no se vaya. Perdón, ¿cómo nos va a calificar? Porque ya no me quedé. No, pues de alguna manera, compañera, usted ya tenía ahí creo que un 6 o un 5. Necesito revisar bien mis apuntes Ah, bueno, para ver. pero era muy mío, profe, era 5, Muy pero era tuyo, muy a mío. mucha honra, muy orgullosa. Claro. Muy bien. Nos vemos, compañeros, Gracias, que estén profe, bien. felices fiestas. Gracias, Bueno, profesor. Un gracias, abrazo. profesor. Feliz fiesta. Bye.